Recibí una llamada de un homicidio a mi cargo. Se trataba de una mujer que había sido encontrada muerta en su apartamento. Ya estaba limitando el acceso al apartamento cuando yo llegué. Entramos y estaba todo ordenado, muy limpio. No se veía nada fuera de lugar hasta que entramos a la habitación. Entré a la habitación. Tiene una gran herida por trauma en el lado izquierdo de la frente. Además, una quemadura que parece ser... Examiné la escena. De plancha. Fue una quemadura de plancha. Fue algo muy cruel. Sus manos estaban atadas al cabezal con un cable negro. La cantidad de violencia cometida en el cuerpo de la víctima fue inmensa. En mi carrera he visto muchas escenas de crimen, pero esta probablemente fue la más repugnante. Puedo imaginar la cantidad de dolor por la que tuvo que pasar y soportar. Mientras la policía examinaba la escena del crimen, descubrieron quién era la persona. Creo que es uno de nosotros. Era del laboratorio de criminalística del departamento de policía. La víctima era Michelle Lee, una criminalista del laboratorio de estupefacientes. Tenía 24 años. Para un miembro del departamento de policía de Nueva York, perder a uno de los suyos es devastador. Cada vez que hay un ataque contra un agente policial, es como un ataque contra todos nosotros. El NYPD es una gran familia, y cuando pierdes a alguien de tu familia, se hace un mayor esfuerzo para resolver este tipo de caso. Sus colegas, sus amigos y todas las personas cercanas a ella son ahora los que deben descifrar su asesinato. Hay emociones y hay un vínculo personal, pero es nuestro trabajo y debemos seguir siendo objetivos. Asegúrense de tomar fotos del cabezal y de la parte trasera y mantenerse enfocado en el trabajo para intentar deducir qué sucedió. Examinaron la escena con mucha precisión, ya que el más mínimo detalle podría resolver este caso. La unidad de escenas del crimen se llevó todo. Se llevó el contenido del bote de basura, se llevó todo lo que pudo y lo que pudiera ayudar a intentar descubrir quién estuvo en esa habitación antes del asesinato de Michelle Lee. En esta escena del crimen hubo varias cosas que realmente inquietaron a los detectives. Tenía una quemadura que parecía haber sido causada con algo similar a una plancha. Había una plancha en la escena, así que ahora teníamos algo que fue utilizado por el criminal. Había un cuchillo en el cuello de la víctima, otra cosa que fue manipulada por el criminal. Debido a que Michelle estaba desnuda, podría haber algún ataque sexual involucrado en la escena. Pero la escena del crimen estaba a falta de cualquier rastro de sangre. No había nada. Y era muy extraño. Toda la escena era confusa. Necesitábamos descubrir quién hizo esto y finalmente demostrarlo. La evidencia fue enviada al laboratorio de criminalística. En New York Post sabíamos que estaba sucediendo algo importante. New York Post tiene un departamento en la estación de policía y ellos monitorean las alertas de noticias de última hora y el escáner policial. Ya se sabía sobre un deceso en Sunnyside, Queens, pero no era lo que se publicaría. Necesitábamos la historia real. Cuando llegó el reportero, tuvimos detalles sobre la edad de la víctima, el nombre y cómo habían encontrado el cuerpo. La compañera de piso de la víctima había salido el fin de semana y no volvió hasta el domingo en la noche.
y ella se fue a dormir sin darse cuenta que había estado durante toda la noche con su compañera brutalmente asesinada en la habitación de al lado. Cuando se enteraron de que se trataba de un miembro de NYPD y lo horrible del crimen, New York Post sabía que era muy importante. Mientras tanto, en el distrito policial, a medida que los detectives investigaban el caso, comenzaron a considerar si el trabajo de Michelle habría sido la razón. Michelle era criminalista en la sección de análisis de sustancia ilegal en la División de Investigaciones Forenses de NYPD. Su trabajo era analizar grandes cantidades de estupefacientes. Y como etiqueta de crimen, su nombre aparece en documentos muy importantes en los que condenan a algunas personas muy peligrosas. Los detectives buscaron en su expediente judicial y descubrieron que ella trabajó en casos grandes, en los que hay criminales de drogas muy peligrosos. Estos dos tenían un pasado violento. El caso Méndez, ¿lo recuerdan? Ella testificó, así que definitivamente es un sospechoso. ¿Era un acusado criminal que tenía algo contra ella? ¿Testificó en un juicio contra alguien que tenía una vendetta que quería venganza? Una de las personas con las que Michelle estuvo involucrada pudo haber descubierto dónde vivía por medio de archivos públicos. Alguien que está encarcelado puede hacer una llamada y pedirle a un amigo o socio que mate a alguien a quien le tenga rencor. La pregunta era, ¿Michelle pagó el peor precio solo por hacer su trabajo? ¿Podrían estos traficantes haber matado a uno de los nuestros? No había ninguna entrada forzada. El equipo de detectives del Distrito Policial número 108 trabajó incansablemente para resolver su asesinato. Los detectives estaban considerando que su muerte estaba relacionada a su trabajo en el laboratorio de criminalística de NYPD. Veamos estos. Saquemos sus antecedentes. Comparémoslos con cualquiera de los expedientes que podrían coincidir. ¿Era un acusado criminal que tenía algo contra ella? ¿Testificó en un juicio contra alguien que tenía una vendetta? ¿Quería venganza? Analízalo, amigo. Esto no es normal, lo sabes. Fue como si alguien hubiese querido hacerla sufrir. Tenía marcas de quemaduras, tenía un cuchillo enterrado en su cuello. Sin duda fue torturada. Los líderes de organizaciones de narcotráfico cometen este tipo de crímenes. En esos casos, no basta con matar a alguien. Ellos quieren causar el mayor daño posible. Algunas de estas organizaciones tienen formas muy específicas de causar dolor. Es casi como un sello personal. Así que la policía analizó más de cerca las heridas y algo les pareció un poco extraño. Se esperaría que la ligadura dejara marcas en sus muñecas, pero no tenía ninguna marca. Lo que significa que no estuvo atada mientras estaba viva. Lo que los detectives observaron sobre las heridas es que la mayoría fueron causadas luego de su muerte. Lo que fue una señal de alarma, ya que no se puede torturar a alguien luego de que haya muerto. La teoría de que la brutalidad de esta escena podría ser una represalia contra ella como miembro del Departamento de Policía de Nueva York simplemente se descartó. Los detectives no sabían si había sido un psicópata o un pervertido sexual. ¿Fue para su propia satisfacción? ¿O fue para despistar a los detectives para que no pudiéramos entender por qué y quién lo hizo? Todo lo que sabíamos era que la policía tenía que encarcelar a este hombre lo antes posible.
En ese momento, los detectives tenían que hablar con las personas más cercanas a Michelle, su familia. Necesitábamos saber qué estaba sucediendo en la vida de Michelle en ese momento. Saber por qué podría haber sucedido su homicidio. La familia de Michelle es de Corea. Tenía una gran familia y eran muy cercanos. Nos señalaron que vivía con sus padres, pero que hubo un momento en el que quiso más independencia y por eso se mudó a Sunnyside. Vaya, ¿Qué es esto? ábrelo. Esto no parece un libro de medicina forense. Dámelo. Michelle siempre soñó con ser científica forense. Probablemente fue una niña que creció viendo CSI y quiso entrar a la escuela John Jay de Justicia Criminal. Demostró tener talento incluso en la universidad y fue contratada justo después de graduarse en John Jay. Ella se convirtió en un miembro de la División de Investigaciones Forenses en NYPD, que es un gran logro. Consiguió el trabajo de sus sueños. Buenos días. Buenos días. Era una científica extremadamente talentosa. Una de las más talentosas en el laboratorio, antes que le quitaran la vida. Al hablar con la familia, no sabían quién pudo haberlo hecho. ¿Por qué alguien le haría algo así? Le quitaron a su hija, a quien amaban y apreciaban, sin razón aparente y de la forma más cruel. Estaban desolados. Es difícil. Fue difícil. Había mucho dolor. No puedes evitar sentir pena por la familia, pero debes concentrarte en tu trabajo y lo que debes hacer para ayudarlos. Y finalmente, obtener justicia por lo que le sucedió a su ser querido. En el distrito policial, los detectives comenzaron a centrarse en la escena del crimen. El hecho de que fuera encontrada completamente desnuda y atada a la cama implicaba que podría tener relación con su vida amorosa. La pareja más íntima te puede lastimar de la forma más íntima. Y la persona de la que menos sospechas que haría esto suele ser la más cercana a ti. Los detectives necesitaban saber con quién salía, viejas aventuras o alguien con quien haya tenido una mala relación. Y afortunadamente tenían una prueba clave. ¿Qué es esto? Es su diario. Veamos. El diario de Michelle fue encontrado en la escena del crimen. Su diario contenía información muy valiosa, cosas que la víctima no le contaría a sus amigos o familia. Cuando revisamos su diario, había un nombre que se repetía una y otra vez. Gary. ¿Quién es Gary? No lo sé. No sé, aún no tenemos nada sobre él. Era Gary McGurk. Lo mencionaba muy a menudo. Hablaba mucho sobre su relación con Gary. Los detectives descubrieron que Michelle conoció a Gary cuando era estudiante en el colegio John Jay de Justicia Criminal. E inmediatamente se llevaron bien. Eran el uno para el otro. Ambos estaban interesados en la ciencia forense. Tenían mucho en común. Ella se enamoró de este chico atractivo. Era futbolista en el colegio, era de Islandia y tenía ese acento irlandés realmente atractivo. Fue una atracción muy intensa y pasional. Y parecía que esta relación podría convertirse en algo muy serio. En su diario escribía sobre su afecto por él, escribía sobre cuánto lo amaba y que le quería decir que lo amaba, pero no sabía cómo. Realmente quería ser su novia. Fue entonces cuando Gary comenzó a alejarse.
El problema con las relaciones en general es que a menudo no funcionan. Y por eso ese es el resultado. Ah, hola. Disculpa, ¿te puedo pedir algo? Él no estaba listo para ese nivel de compromiso. No estaba listo para establecerse. Era un joven de 23 años en ese momento y no estaba en el mismo lugar. Michelle tenía el corazón roto. Según su diario, parecía que Michelle estaba dispuesta a hacer todo lo posible para mantener a Gary en su vida. Ellos se seguían viendo. Tenían una especie de relación de amigos con derechos. Michelle realmente quería estar con Gary, y sin duda había demasiada pasión por un lado de la relación. Y siempre que hay tanta pasión involucrada en una relación y no es correspondida, pasan cosas malas. Finalmente, su cuento de hadas no tuvo un final feliz. Los crímenes entre chicas. Gary. ¿Gary? Sí, aquí y en todas partes. Cuando revisamos su diario, lo mencionaba muy a menudo. Hablaba mucho sobre su relación con Gary McGurk. Claramente sabíamos por las propias palabras de Michelle que se preocupaba mucho por él. Parece que tenían algún tipo de relación amorosa. Búscalo en el sistema. Sí, de inmediato. Así que llamaron a Gary McGurk y lo citaron. Detective Knight. Hola, ¿cómo estás? Bien, Gracias. gracias. Toma asiento. Gary cooperó con los detectives. Declaró voluntariamente. Bien, solo queremos realizarte algunas preguntas por protocolo. Está bien, responderé lo que sea. Le preguntaron sobre su relación con Michelle y por qué se separaron. Gary dijo que habían empezado a salir, pero no conectaron como pareja. Seguíamos involucrados en la vida del otro. Yo la consideraba como una gran amiga. Sí. Pero a medida que fue avanzando la interrogación, quedó claro que Gary McGurk tenía una relación muy complicada con Michelle Lee. Gary describió todo como una relación tabú o riesgosa y mencionó algunas cosas que hacían como pareja. Él mencionó estrangulación y violencia entre ellos. Estrangulación, juego de cuerdas. Cosas que probablemente los detectives no lo consideraban como algo común en ciertos aspectos. Fue inesperado para la policía escuchar esos detalles, dado lo que sabían sobre Michelle. Todo lo que habían escuchado de Michelle es que ella era una joven trabajadora con educación universitaria y ahora estaban descubriendo un lado diferente de ella. Gary estaba siendo muy honesto. Estaba revelando información muy personal que no era necesariamente el detalle más halagador de la vida de Michelle. Al mismo tiempo, parecía que se preocupaba genuinamente por ella y quería que el caso se resolviera. Y una de las razones es porque él le dio créditos por haberle salvado la vida. ¿Quieres decir algo más? De hecho, sí. Ella me había estado ayudando con algunos pagos. Gary señaló que tenía un cáncer en etapa 4, pero que no tenía el seguro de salud estadounidense, así que tuvo que pagar de su bolsillo todos los gastos médicos. ¿Es cáncer? Entonces tú estás... No puede ser. Así que Michelle le prestó dinero para ayudarlo con sus tratamientos. Él estaba muy afligido. Claramente es alguien que conocía muy bien a Michelle. Decía que eran muy cercanos. Era un amigo en apuros. Estoy muy feliz de poder ayudar en algo para que podamos ir al fondo de esto. No había
ninguna evidencia que nos dijera que Gary era el responsable. Y, basándose en su declaración, no parecía que tuviera motivo para hacerlo. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo el día de su asesinato? Entonces le preguntaron dónde estuvo la noche del asesinato y Gary dijo que tenía una nueva novia y que estaba con ella la noche del asesinato de Michelle. ¿Nos puede estar su contacto? Sí. Así que hablamos con su novia y nos comprobó que ella había estado con Gary la noche del asesinato. Gary dijo incluso que había recibido una llamada de Michelle esa noche, pero que él estaba dormido y no le contestó. Mostró su teléfono y dijo, tengo una llamada perdida de ella, como a las 4 de la mañana. Ahí está la llamada. Era una llamada perdida y duró unos 20 segundos. Así que la policía le preguntó, ¿quién podría haberle hecho esto? Y según Gary, ella le dijo que conoció a alguien más. Si Michelle Lee estaba con otro hombre en su apartamento esa noche, necesitábamos saber de quién se trataba. Agradecemos mucho que hayas venido a colaborar. Gracias Sí, por la información. Sí, por supuesto. Hasta luego. Está bien. Gracias. El hecho de que él describiera estos actos sexuales y luego recordara lo que había en la escena del crimen les presentó un escenario totalmente distinto, donde el tipo de actividad en la que ella estaba involucrada podría haberla llevado a su muerte con alguien más. Definitivamente era como una extraña escena sexual. Como un acto sexual sádico que terminó mal. Pudo haber sido una cita consensuada que llegó muy lejos. Y el criminal intentó borrar sus huellas. Quien haya hecho esto era una persona realmente retorcida, enferma y depravada. Esta historia le sonaba inquietantemente familiar a la policía. Robert Chambers, descrito como un chico atractivo y adinerado de 19 años, ahora enfrenta cargos de asesinato. Está acusado de estrangular hasta matar a Jennifer Levin, de 18 años, en Central Park, la mañana del martes. El Preppy Killer en 1986, Robert Chambers, fue acusado por el asesinato de Jennifer Levin. La defensa puso en duda la reputación de Levin al afirmar que murió accidentalmente por sexo rudo consensuado. Él afirmó que estaban teniendo sexo rudo y se salió de control. Yo no quería herirla. Ella me gustaba mucho. Robert Chambers dijo que Jennifer Levin le pidió que la estrangulara y que por eso murió. La policía decidió rastrear los pasos de Michelle de esa noche para saber a dónde fue y qué sucedió. ¿Tenía una nueva relación en su vida? ¿Llevó a alguien a su casa? Descubrimos que había visitado a sus padres ese día. Después fue a la farmacia y al gimnasio y luego volvió a su apartamento. Decidieron buscar en las cámaras de seguridad de las tiendas, de los negocios cercanos a la residencia de Michelle, para averiguar si la habían visto o si alguien la había estado siguiendo. ¿Cuándo fue la última vez que salió? Las cámaras de seguridad tienen mucha información. Pasaron todo el fin de semana, horas y horas, buscando en los videos de vigilancia. Hasta que, finalmente, encontraron algo en una farmacia de Sunnyside que les llamó la atención. Algo que podría, definitivamente, llevarlos a encontrar al asesino. Pasaron horas y horas buscando en los videos de vigilancia, hasta que finalmente vieron una imagen en la que salía Michelle Lee encontrándose con alguien en la esquina, en una farmacia de Sunnyside y yendo de regreso a su apartamento. El video de vigilancia no era muy nítido, no se podía ver la cara, se veía básicamente unas sombras. Se veía un hombre. Pero no sabíamos de qué estaban hablando.
Los detectives no sabían si era alguien que había conocido recién o alguien con quien tenía una relación de antes. Era algo grande, así que necesitaban saber quién era esa persona e interrogarlo. Buscaron a los chicos con los que se pudo encontrar en el gimnasio o en el vecindario. Veamos estos. Saquemos sus antecedentes. Amigos, familia o alguien a quien haya conocido o estaba interesada fueron interrogados y les preguntaron dónde habían estado, si habían hablado recientemente con ella o si fueron a su apartamento. Así que todos fueron interrogados. Es personal. Esto no fue un accidente, no fue un simple robo. Esto fue intencional, definitivamente. Pero finalmente se confirmó su coartada y se les aclaró todo. Los detectives necesitaban algo más. Sin nadie tras las rejas por el asesinato de Michelle, las personas que vivían en su vecindario en Sunnyside estaban realmente aterrorizados por este caso. Los reporteros del New York Post fueron al vecindario donde vivía Michelle y los vecinos estaban muy asustados. Una persona mencionó que estaban planeando instalar protecciones en sus ventanas. Todos estaban muy afectados. Nadie sabía si fue un extraño que la pudo haber sacado de la calle y le hizo estas cosas horribles. La comunidad solo quería respuestas. Había demasiada presión para resolver esto y sacar a esa persona de las calles. Los detectives de la ciudad de Nueva York estaban trabajando sin parar. La comunidad de CSI tampoco se estaba tomando a la ligera la muerte de Michelle. Fue realmente traumático para los trabajadores del laboratorio. La policía de Nueva York tiene un historial de lidiar con pérdidas. Siempre es muy trágico, siempre es difícil. El 7º oficial de policía de Nueva York, asesinado en 5 años. Un trágico recordatorio de los riesgos que corren los oficiales de policía cada día en todo el país. Tragedias como esta no son solo una afrenta para los oficiales de policía, también lo es para todas las personas a las que sirven. Pero esto no les había sucedido antes a los trabajadores del laboratorio de criminalística. Por lo tanto, no había forma de lidiar con este tipo de pérdidas. Es muy trágico. Todos somos parte del mismo departamento, de la misma división, y es un sentimiento muy sombrío el perder a uno de nosotros, especialmente a alguien tan joven, alguien que prestó juramento. Su pérdida fue muy triste para todos los del departamento. Fue uno de ellos, y querían asegurarse de que quien lo haya hecho se hiciera responsable. Había un sentimiento muy sombrío en el laboratorio, lo sentíamos. Donde trabaja la unidad de escena del crimen, en mi unidad, se notaba una tristeza en la interacción con tus colegas y otras personas del departamento. De esto se trata el cuerpo policial, es familia, hermandad, fraternidad. Básicamente, querían hacer sus trabajos y conseguir justicia por Michelle Lee. La policía necesitaba algo tangible y realmente se esperaba que los amigos de Michelle del laboratorio lo consiguieran. Estábamos verificando si se podía obtener evidencia de ADN. Los investigadores forenses analizaron la evidencia, pero tomaba tiempo. Pero los detectives no se quedaron de brazos cruzados y trabajaron con lo que tenían. Comenzaron a pensar quién podría haber sido. Si habría sido alguna otra pareja, alguien más con quien pudiera haberse encontrado y le hiciera esto a ella. Y ahí es cuando la policía tuvo una gran oportunidad. Unos días después obtuvieron los resultados de los análisis forenses. Cuando se analizó la basura del baño de Michelle, se encontró un pañuelo que contenía semen. Esta evidencia, este pañuelo fue la clave de esta investigación. Y lo que encontraron
Cambió completamente las cosas. El ADN fue encontrado en varios pañuelos en el basurero de Michelle Lee. Y debajo de esos pañuelos había un recibo con fecha 25 de abril, el día del asesinato de Michelle Lee. Luego descubrieron quién era la persona. Había semen de Gary McGurk en esos pañuelos. No había ninguna explicación a por qué su ADN estaría en esos pañuelos, encima de un recibo con fecha 25 de abril, si él nunca había estado en ese apartamento, el día del asesinato de Michelle Lee. Teníamos una fecha y hora exacta en que Gary estuvo allí. Ese fue el gran descubrimiento del caso. Toda la evidencia comenzó a ser condenatoria. Todo comenzaba a unirse. En ese momento la policía sacó los registros de los teléfonos de Gary y Michelle. Oye, Taylor, mira esto. Durante su declaración, Gary McGurk dijo que había recibido una llamada de Michelle a las 4:30. De hecho, recibí una llamada de ella esa noche. Fue muy insistente en que los detectives observaran su teléfono. Solo revise el teléfono, se lo aseguro, se aclarará todo. Mira, Michelle me llamó a las 4:30. Dijo que estaba en su casa cuando recibió la llamada. Pero, de acuerdo a la ciencia, no había forma de que fuera así. Los registros nos revelan que el teléfono de Gary recibió la llamada en la cabina telefónica más cercana al apartamento de Michelle. Y hay una cabina telefónica cada 2 cuadras. Y si estaba donde él dijo, entonces su teléfono habría registrado la llamada muy lejos del apartamento de Michelle, pero no fue así. Estaba justo ahí. Eso nos indicaba que los teléfonos estaban juntos y que Gary McGurk estaba intentando librarse de los detectives. Los detectives sabían la verdad. Y al parecer fue en el momento justo. La policía fue a la casa de Gary en Queens y sorprendentemente iba saliendo de la casa con un bolso y un pasaporte. Bien, hoy te informaré de algunos avances en el caso. Cuando los detectives interrogaron a Gary, su versión cambiaba constantemente para tratar de adelantarse siempre a la pregunta. No lo puedo mirar. Entonces vio el equipo de videovigilancia que teníamos. Fue entonces cuando nos dijo, me van a ver junto a ella cuando vean esa grabación. Intentaba prever todo. Escucha, todo va a estar bien, ¿sí? Está bien. Entonces, su versión de los hechos comenzaba a cambiar. Cambió desde no haber estado en el lugar y hablar con Michelle a haber estado en el lugar con Michelle. Bien, sí, de acuerdo. Mire. Finalmente tenían esta evidencia en su contra y él les dijo, bien, sí, esto sucedió, pero fue un accidente. Michelle estaba teniendo sexo rudo, le gustaba ser estrangulada, le gustaba ser atada. Y bueno, todo salió mal porque ella había querido hacer esas cosas. Así que le echó la culpa a ella. Fue exactamente la misma defensa de Robert Chambers, el hombre al que apodamos el Preppy Killer. Luego de una larga deliberación por parte de los jurados, los fiscales declararon culpable de homicidio imprudente a Chambers. La defensa de sexo rudo contribuyó a que se le acusara de homicidio imprudente con sentencia menor. Si es declarado culpable de asesinato, Chambers se enfrenta a cadena perpetua. Ahora cumplirá un mínimo de 5 años. Esta no es la primera vez que un hombre intenta usar este tipo de defensa para librarse de un asesinato. Era una defensa elaborada, y Gary mentía y seguía mintiendo, pero la evidencia no. El médico forense determinó que la causa de muerte fue trauma de tensión arterial en la cabeza. Además, todas las otras lesiones que tenía en su cuerpo fueron post-mortem después de su muerte.
Así que obviamente se podría decir que su muerte no fue por asfixia. Fue por un golpe. Este caso fue muy difícil, pero lo logramos. Y él mismo se tendió una trampa de la que no pudo salir. Lo que tenemos es una persona que ciertamente no está en su sano juicio, tratando de encubrir un crimen, haciéndolo ver como que él no es la misma persona que lo cometió. Esto no impidió que los detectives llegaran a la verdad. Cuéntanos qué sucedió. Ni siquiera la mentira más inquietante. ¿Cómo van tus tratamientos? ¿Cómo los pagas? Sí, ¿cómo? Descubrieron que él nunca tuvo cáncer y que había mentido todo el tiempo. Habla de tus tratamientos. Nos dijiste que ella te los pagaba, pero sabemos que no tienes cáncer. Así que, si yo fuera tú, cooperaría diciendo la verdad. Todo fue un engaño, solo para sacarle dinero a Michelle. Gary se aprovechó de que Michelle era muy buena persona. Es muy grande. Sabía cuán enamorada estaba de él. Dime en qué te puedo ayudar. Y finalmente, esto es lo que causó su muerte. No puedo creer. Es una persona muy malvada, que se aprovechó de una mujer que realmente lo amaba. El 16 de junio de 2010, Gary fue declarado culpable por el homicidio de Michelle Lee. Estamos contentos de que se haya hecho justicia. Sin duda, esto tuvo efectos muy traumáticos en el departamento de policía. Gary tenía un ego muy frágil. Intentó mantener la versión de que fue solo un accidente y finalmente la verdad salió a la luz. Gary nos dijo en su sentencia que estuvo en su apartamento y que tuvieron relaciones sexuales. Tal vez se dio cuenta de que Gary la estaba estafando. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¡Me mentiste! Por favor, Pensé que te escúchame. No morirías. es así como crees. Y ella le había dado todo ese dinero sin razón. No estoy loco. Por favor, escúchame. Y la amenazó con denunciarlo a la policía, que es donde ella trabajaba. Ahora vete. No. Vete de aquí. No. ¡Que te vayas! Y la dejó inconsciente. Gary dijo que mientras estaba desmayada, le envolvió la cabeza con un papel film para acabar con su muerte. La golpeó en la cabeza. Él le ató las manos y muñecas a la cabecera con un cable de celular. También utilizó una plancha para hacerle quemaduras en su abdomen y pecho y la apuñaló en el cuello. Falsificó una escena del crimen para despistar a los detectives. Luego, se llevó el papel film y también el martillo que utilizó. Confesó que tomó su teléfono y realizó las llamadas después de matarla para intentar hacer parecer que seguía viva. Confesó todo esto ante el juez. Era un estudiante de psicología forense. Entonces probablemente leyó en algún lugar en sus libros sobre cómo alterar una escena del crimen. Y pensó que podría engañar a los detectives. Las personas como Gary son narcisistas. Crean una imagen que quieren que todos vean, y alguien que descubre que realmente no es como se muestra es una amenaza para ellos. La ciencia forense se trata de encontrar la verdad, y en este caso logramos encontrarla. Una de las peores cosas de este caso es que Gary la culpó o intentó culparla de que él la haya asesinado.
No sabemos si a Michelle realmente le gustaba ser estrangulada o atada. Eso es algo que inventó Gary para difamar su reputación cuando ella no estaba viva y no se podía defender. Él quería que la policía pensara que Michelle tenía la culpa de todo. Estoy seguro que los detectives sonrieron y dijeron, bien, lo sabemos todo. Diría que Gary es un típico sociópata, que no siente nada por nadie, excepto por él. Existen algunos aspectos de la sociopatía en los que también eres narcisista, y es exactamente lo que es. Solo se preocupaba de él mismo. No le importa nadie más. Gary intentó quitarle la dignidad a Michelle, pero los amigos de Michelle y colegas del departamento de policía no lo permitieron. Es una tragedia cuando pierdes a alguien tan inteligente y no se sabe cuáles podrían haber sido sus contribuciones al sistema de justicia criminal. Michelle sigue siendo parte de nuestra familia, y nosotros no olvidamos este tipo de cosas. Ella nunca se casará, nunca va a tener un hijo, y esto es porque Gary le arrebató la vida. Era una estrella brillante que se apagó demasiado pronto.